Un influencer no es una persona, es un grupo. Cuando tú estás viendo un influencer, cuando sigues un influencer, cuando te encuentras a alguna persona en redes sociales, no solo estás viendo una persona hermosa o una persona súper encantadora, estás entrando en contacto con un grupo social. Estás viendo una forma de vivir, estás viendo ciertos valores, estás viendo ciertos deseos, estás viendo una manera particular de entender el mundo. Porque antes de pensar en estas personas como seres encantadores, seres con personalidad desarrolladores, seres que hacen cosas únicas y maravillosas, son personas que se desarrollaron en un ambiente. Un influencer no aparece de la nada, aparece dentro de un contexto social en específico desde un grupo que hace allá un buen tiempo ya existía. Él era miembro de un grupo del que simplemente decidió él sacar una cámara y empezar a grabarse. Pero eso a mí me gusta pensar en un influencer más allá de una persona maravillosa y encantadora como el resultado de un montón de consecuencias sociales, de un montón de conjuntos de condiciones sociales, culturales, simbólicas que ya existían y que él las hace visibles. Un sociólogo muy famoso llamado Pierre Bourdieu hablaba de los campos sociales. Y dicho en palabras que todos nosotros los mortales podamos entender, básicamente decía que la sociedad estaba dividida en pequeños universos, en pequeños campos, en pequeños grupos. Sí, no estamos en un universo gigante donde yo soy igual a una persona que está en África o en China o en Europa. Y tampoco quiere decir que yo sea igual a cualquier colombiano. Cada parte del mundo, cada grupito tiene sus pequeños grupitos donde hay diferentes culturas, donde hay diferentes normas, donde hay diferentes expectativas, donde hay diferentes reglas, donde hay diferentes formas de reconocimiento y donde hay diferentes jerarquías incluso. Hay campos donde lo que más importa es tu aspecto físico. Hay campos donde lo que más importa es tu capacidad aeróbica, la capacidad de hacer ejercicio. Hay campos donde lo que más importa, por ejemplo, es lo académico. Si tú vas a una universidad, es difícil que un profesor no tenga mínimo una maestría, sino es que un doctorado y otro doctorado y esté haciendo otro doctorado y otro y otro y otro y otro. Si tú vas a un gimnasio, ese grupito de allá, todo el mundo toma creatina, consume sus cosas, el que sea más fuerte es el más líder, el que, en fin, tiene su forma de funcionar. Hay otros donde importa la estética. Sí, el mundo de donde hacen los comerciales, pues bueno, la gente que quiera aparecer en el comercial debe tener un montón de reglas y pensamientos dentro de su cabeza y que comparte dentro de todo ese grupito. Y cada campo, al tener sus propias reglas, funciona más o menos como una especie de universo cerrado donde si tú no comprendes las reglas de cada grupo, pues no quiere decir que las reglas de ese grupo no sean importantes. Y mucho menos vas a entender por qué alguien que tal vez no parece tener nada significativo resulta muy esencial para ese grupo. Y por otro lado, cuando haces parte de determinado grupo y notas las posibilidades, la potencia, los beneficios, los logros que ha logrado una persona, entiendes por qué es tan valiosa para ti. Esto no solo nació en internet, esto nace desde tiempos inmemorables de la historia. Pensemos en un ejemplo muy básico, muy esencial, tal vez uno que hemos escuchado siempre: Isaac Newton, el físico más grande de todos los tiempos. En ese entonces, hace miles o no sé cuántos años, cuando ese señor publicó su trabajo, fue un hito, fue lo más maravilloso que pudo haber existido. Fue una auténtica revolución intelectual. En el campo académico todos estaban asombrados. ¿Cómo era posible que existiera semejante información, semejante persona que haya entendido esto del mundo? Algo transformador, algo impecable. Era una persona, un prodigioso, un privilegiado por el universo. Pero, seguramente el que cultivaba la papa de la cual comía Isaac Newton no tenía ni puta idea de quién era. Sí, era un señor ahí medio importante de la realeza o de la academia, pero seguramente el artesano que pintaba, seguramente quien tejía las cobijas, el que hacía los edredones, ni puta idea de ese man. Y exactamente eso mismo que le pasó a ese señor en ese entonces está pasando actualmente muchas veces con muchas personas. Hoy en la actualidad, algo que puede ser enormemente relevante, algo que todos admiremos, que todos compartimos, no es algo realmente que todos admiremos ni que todos compartimos. Simplemente es importante para el grupo. Y si para otra persona no existe, no quiere decir que seamos ignorantes. No quiere decir que esa persona sea ignorante. Simplemente es otra persona, simplemente es otro grupo. Y ahora volvamos con los influencers. ¿Qué hacen los influencers? ¿Qué lo hace especial? ¿Qué es lo particular de este individuo? Un influencer no inventa el grupo, no inventa los deseos, no inventa los valores. ¿Qué realmente es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo que genera tanta como sensación, lo que lo hace tan llamativo? Él, muy básicamente, lo que hace es ocupar un espacio visible dentro de ese grupo. Y además muestra de forma constante todas las capacidades, todos los valores, todos los hábitos de dicho grupo. Lo que ese grupo ya vive y él lo comparte y lo muestra con naturalidad. Lo que ese grupo desea y que tal vez a veces él ya lo obtiene. Lo que ese grupo valora y lo que él también comparte. Y además a esto también se le suma y adquiere también más valor una idea de una teoría social que, más allá de hablar de lo académico, hablemos de lo cotidiano, los dichos que la sustentan. Una teoría desarrollada por Henry Tagfeld dice que básicamente las personas nos construimos en los grupos a los que pertenecemos. No somos miembros aislados, somos miembros de un grupo. Y ahora sí,
qué dicho sostiene esto durante tiempos inmemorables. Dime con quién andas y te diré quién eres. Uno termina siendo el promedio de las personas con las que más interactúa. En un grupo de 6 no hay 5 borrachos. Y en fin, un montón de dichos al respecto. Y es que básicamente eso no es que sea un simple dicho, una simple teoría. Es realidad. Básicamente, lo querramos o no, somos profundamente moldeados por el contexto social que nos rodea. Las personas por las cuales estamos rodeados. Y lo que hace un influencer es que un influencer encarna ese nosotros. Habla como habla el grupo, come lo que come el grupo, quiere lo que quiere el grupo, valora lo que valora el grupo. Él refleja todos los valores y deseos de determinado contexto. Y obviamente esto no lo digo como para quitarle mérito a los influencers, ni como ninguna crítica ni nada. Estoy diciendo que incluso puede ser hasta provechoso tener un influencer favorito. No como adoración, no como una obediencia ciega, no como una admiración suprema, no como verlo como una divinidad. Simplemente es un horizonte. Es una persona, es un individuo que de alguna u otra manera ha materializado tal vez lo que todos hemos querido. Ciertos deseos del grupo se ven tal vez a veces cumplidos con él. Incluso en algunas ocasiones él revela, él hace ver algo que tal vez todos sentíamos, pero que no lo habíamos logrado verbalizar. Básicamente los influencers se convertirían en una especie de punto de referencia del cual nuestra vida o la vida del grupo en el que pertenecemos podría concluir. Es un indicador del grupo, es aquel que refleja los valores, es aquel que refleja las ideas, aquel que refleja los pensamientos. No solo de él como individuo, sino que gracias a él nos podemos hacer también una idea de literalmente del grupo. Y claramente también es importante tener en cuenta que no solo él se vuelve famoso porque quiere volverse famoso, también el grupo lo elige. Él se vuelve visible porque encaja con precisión con todas esas ideas, con todo eso que el grupo quería ver, que necesitaba ver o que estaba preparado para ver. El grupo lo adopta, lo reconoce, se reconoce y lo hace más fuerte. En resumen, un influencer es básicamente una consecuencia social y al mismo tiempo un indicador social. E incluso este personaje nos puede ayudar a entender el mundo en el que habitamos. ¿Por qué sigo un influencer favorito? ¿Qué tiene él? ¿Qué come él? ¿Qué valora él? ¿Qué quiere él? Bueno, tal vez yo también comparto algo de eso. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero les haya gustado. Sí, déjame un comentario, algo que decir, algo que opinar. ¿Quién es tu influencer favorito? Eso sí me gustaría leerlo, es muy importante. Y nada, espero estés muy bien. Gracias por ver.